Muy buenos días. A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea en tiempo real del actual ciclo en el ejercicio del 2014. También aprovecho para agradecer de manera respetuosa al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la profesora Silvia Luna, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades, que tiene como objetivo la formación en materia de derechos humanos y adicionalmente el desarrollo del curso en línea denominado Curso Especializado en Violencia Escolar CENTE de la primera generación, que actualmente todos ustedes están cursando. También enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en las diferentes entidades federativas y agradecemos a los docentes y padres de familia que nos acompañan en esta mañana de las secciones sindicales 9, 10, 36, 17 y 19, pertenecientes al Distrito Federal, Estado de México y Morelos. Al público que nos sigue a través de esta transmisión en línea, los invitamos a realizar sus preguntas e inquietudes por medio del sistema, mismas a las que daré respuesta al final de esta conferencia. A continuación, pues vamos a dar inicio a lo que es la ponencia del día de hoy. Este es el tercer tema de este ciclo, de este curso que está especializado en violencia escolar. Una propuesta muy interesante que nos hicieron favor de manifestar de parte del Comité Nacional de Vinculación del CENTE, y en el cual pues una preocupación, ¿no?, que tenemos todos como país generalmente está pues enfocada y sobre todo en el área de la docencia a lo que es los temas sobre violencia escolar. Entonces este es el tercer módulo. Anteriormente con la licenciada Ángeles ustedes tuvieron la oportunidad de aprender algunas cuestiones más teóricas, pero en esta ocasión, en este tercer módulo, bueno, vamos a ver más cuestiones prácticas, vamos a ver más cuestiones de aplicación de los conceptos que ustedes ya vieron, ahora reflejados en la práctica docente. ¿Ok? Y bueno, el título de esta conferencia se llama Metodología y Tratamiento Didáctico para Prevención e Intervención de la Violencia Escolar, impartida por su servidora, la licenciada Miriam Flores García. Soy licenciada en Psicología. He tenido la oportunidad de estar laborando aquí en la comisión ya casi 3 años, entonces pues en la experiencia que yo he tenido, en la intervención que también he realizado, porque también he sido docente de secundaria, pues he diseñado este tema con la finalidad de transmitir algunas herramientas que yo tengo, así como estudios de psicología y demás que les van a ayudar a ustedes a poder intervenir, contener y prevenir las cuestiones de lo que es la violencia escolar. El objetivo general de esta conferencia es que al finalizar todos ustedes como participantes conocerán los fundamentos del tratamiento de la violencia escolar. Vamos a aprender la metodología didáctica para prevenirla e intervenir en ella a nivel institucional. ¿Qué hacer y qué no hacer para cuestiones de intervención y prevención de violencia escolar? Les desgloso el contenido brevemente, algunos de los temas y subtemas que se van a manejar. Tengo aquí, son 3 puntos principales. El primero es que voy a hablar sobre por qué la violencia es un problema de salud pública, la cuestión de la analogía, una analogía entre la violencia y una enfermedad. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes, o al momento del título, cuando leemos tratamiento didáctico para violencia escolar, estamos ahí señalando o subrayando que es necesario, ¿no?, como curar. Cuando tú vas al doctor, te da un tratamiento para poder curar una enfermedad. Igualmente, como la violencia escolar está considerada como un problema de salud pública, incluso por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y entonces vamos a analizar aquí algunos de los contextos, o más bien el contexto actual de nuestro país en algunas comunidades, y también cómo es que la escuela es un reflejo de esta sociedad mexicana. ¿En qué punto la violencia escolar también afecta a nosotros como docentes, como seres humanos? Y después de eso vamos a pasar, ahora sí, a hablar sobre lo que son el tratamiento de la violencia escolar
Vamos a definir qué es un tratamiento, cuál es el objetivo de este tratamiento abocado a lo que es la violencia escolar, y les voy a explicar rápidamente las fases del tratamiento, que es detección, diagnóstico, intervención y prevención. Ustedes en las dos conferencias pasadas vieron un poco de la detección y diagnóstico. ¿Por qué? Porque les definieron qué es la violencia escolar, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, cuáles son los factores de riesgo, etcétera. Eso nos ayuda, esa información nos ayuda a nosotros a saber detectar un problema de violencia escolar. Pero lo que vamos a hacer en esta fase, en esta conferencia y la que viene, es que vamos a saber cómo intervenir y cómo prevenirla. Y por último, vamos a hablar de la metodología didáctica, nos vamos a enfocar lo que es definir qué es esta metodología para la prevención, algunos planes de prevención que ya se han realizado, ya se han implementado en el país. De hecho, ustedes el módulo pasado, si tengo bien entendido, ya vieron el protocolo, ¿verdad? Para poder aquí analizar las cuestiones, el protocolo que de hecho firmó el CENTEC y la CNDH, en el cual pues ustedes les daban sugerencias de cómo intervenir o contener cuestiones de violencia escolar. Vamos a hablar también de algunas sugerencias didácticas de educación para la paz y derechos humanos, cómo la educación puede ayudar a disminuir bastante lo que es la violencia escolar al educar en valores universales, en estas cuestiones de los derechos humanos y las responsabilidades humanas también. Y bueno, por último, vamos a ver aquí cuáles son las características que debe tener un educador para la paz, o en este caso nosotros que estamos tomando este curso. Primero voy a empezar con una frase que dice así: las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos malignos en la adolescencia. Estas simientes se nutren y crecen impulsadas por los mensajes y agresiones crueles del entorno social hasta llegar a formar parte inseparable del carácter del adulto. En esta frase la quiero poner como introducción para decir que hay una teoría la cual dice que la violencia es aprendida. Nosotros no nacemos siendo malos, sino que aprendemos a ser malos por el entorno, el contexto y demás, y vamos a ver algunos experimentos que muestran cómo el entorno puede influir bastante para que exista violencia o no la exista. En este caso, cuando vemos aquí, dice que cuando somos niños se siembra una semillita de violencia, ¿no? Al igual que, por ejemplo, una manera de ejercer violencia es la discriminación. Vamos a hablar un poquito también de las cuestiones de discriminación. Y entonces cuando vemos aquí la discriminación y cómo cuando eres niño tú no tienes estos prejuicios o estos estereotipos de que ser morenito o ser blanquito es malo o bueno. Sin embargo, ahora a temprana edad ya se nos están sembrando estas ideas sociales que se fijan en nuestra mente y los niños lo reproducen. Para ponerles explicar un poquito mejor o un poquito más gráfico esta cuestión, les quiero poner yo una campaña publicitaria que hizo ahí una marca, pero hace un experimento muy interesante. En este experimento interesante quiero que ustedes observen la actitud de un niño y la actitud de un adulto. Cómo es, en qué punto quiebra esta cuestión de sentirte humano, sentirte bello, sentirte valioso, etc. Entonces vamos a ver este videíto y ahorita lo analizamos todos juntos. Peekaboo, I see you sitting in the corner looking kind of blue. Don't you try to hide from you know who. Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, I'll kiss you, keep you out of mischief, make your blue skin do. Silly to be shy with you know who. Peekaboo, peekaboo, I'll kiss you. Peekaboo, I love you. Better make your mind up that you love me too, 'cause you're gonna marry you know who. Peekaboo, peekaboo, I love you. Peekaboo, peekaboo, I
Cuando eres niño no tienes tantos prejuicios que te impiden comportarte de una manera más natural, más humana, más llena de valores, etc. Pero es la familia, el entorno, que empieza a contaminarnos y a llenarnos de inseguridad, de miedo, de reacciones violentas, etc., ¿no? Vemos aquí que la violencia se ha convertido en un problema de salud pública porque, según marca la OMS, dice que esta es la causa de muchas intervenciones hospitalarias, psiquiátricas, psicológicas en todo el mundo y también una de las principales causas de muerte en México. Les quiero poner primero lo feo, ¿verdad? La realidad, o sea, caer bien en la realidad de nuestro país para después plantear lo que son las soluciones. Les pongo algunas cifras de UNICEF, cuestiones de lo que es nuestro país. Dice que 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México. 2 niños diarios a causa de la violencia. En el 2009, cada semana, 12 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron. Si hacemos cuentas, imagínense cuántos muchachos o cuántos niños están perdiendo la vida a causa de la violencia. Observamos aquí también, el INEGI nos dice que entre la edad de los 12 y 17 años se muestran datos de muertes violentas, especialmente de adolescentes varones. Y les pongo aquí una gráfica en la cual ustedes vamos a ver las principales causas de muerte juvenil en nuestro país y que tienen que ver precisamente con lo que es la violencia. Además de todo, tomando en cuenta que también la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en el 2012 concluyó que México es el país número 1 en casos de violencia escolar en secundaria. Entonces, viendo aquí, vemos en decesos anuales que las principales causas de muerte juvenil son homicidios, accidentes de tránsito, suicidios. Y aquí vemos en la parte de los suicidios las 9 entidades que concentran el 59% de los suicidios. Tenemos Estado de México, Jalisco, Distrito Federal, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Tabasco. Y los casos de suicidio en niños de 10 a 13 años están aumentando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Muchos casos de estos suicidios o de esas cuestiones de muertes violentas tienen que ver precisamente con las cuestiones de violencia escolar. Vemos aquí precisamente que 59,562 alumnos en México han sido víctimas del bullying o de la violencia escolar. Y esos solamente son los estudios que se han realizado a algunas personas. Imagínense si fuera un estudio completo y le preguntaran a todos los alumnos del país, pues qué resultados arrojaría, ¿no? Muchos de nosotros tenemos una falsa creencia que decimos, es que el bullying siempre ha existido o la violencia escolar siempre ha existido. Y ahorita le están haciendo como mucha promoción mediática a cuestiones de la violencia escolar. Pero es algo preocupante porque las cuestiones de la gravedad de los casos han ido aumentando, lo que es la gravedad, la crueldad, con la que incluso ya son asesinados muchachos ahí. Entonces eso es algo que nos preocupa bastante, porque empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en este país para que los jóvenes, o en el 2012 digan que ahora los jóvenes de secundaria son los número 1 en violencia escolar? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, al igual que el cuerpo humano, la violencia representa un fenómeno en conjunto donde influyen distintos factores que la detonan o la refrenan. Ahí les pongo yo una imagen de un cuerpo humano, ¿no? Cómo definen todos los puntos, el cabello, la frente, la oreja, la nariz, el cuello. Igual la violencia escolar. La violencia escolar no es un fenómeno que nada más sea por culpa de los maestros, como dice mucha gente. Claro que no. La violencia escolar es un conjunto de cuestiones que tiene que ver con la familia, con el entorno social, con el mismo grupo. No es lo mismo un grupo de quinto A a un grupo de quinto B, a un grupo de sexto. Es distinto. O sea, ¿por qué? Porque todo esto tiene que ver y se los voy a explicar un poquito rápido para que veamos también cómo intervenir en esas cuestiones. ¿Sabían que el entorno social
tiene una poderosa influencia en la violencia y el comportamiento inconsciente? Les pongo yo ahí 2 escuelas, una toda grafiteada, es una primaria, y la otra completamente distinta. Ajá. Desde el punto de vista, póngalo de la manera psicológica, cuando tú ves, tienes un comportamiento, según esta teoría, que tus sentidos captan una idea y que entonces tú te comportas de cierta manera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si un niño entra a la escuela A que a la escuela B, ¿verdad? Por el mismo contexto, el mismo entorno que está rodeando el lugar. Observemos entonces, por ejemplo, cuando, no sé si han escuchado, que dicen que cuando los mexicanos se van del otro lado, se van a los Estados Unidos, se vuelven educados. Es lo que dicen. Y uno dice, se pregunta, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque allá no hay basura tirada, las calles están limpias, allá tienen otra cultura para manejar, etcétera. Y cuando llegas a este lado, hay basura, hay graffiti por todos lados, la gente se te mete, pues nada más llegando aquí a la Ciudad de México, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vengo manejando, tengo familia en el norte, y ya venía yo bien feliz en mi carro, y ya cuando llegué aquí al DF, luego todos se me metían y se me pitaban y así, entonces dije, no, ya pues ya llegué a México, ¿no? Por lo mismo, porque el mismo entorno va cambiando. Hay ciudades que se han enfocado muchísimo en esta parte de cuidar el entorno y de hecho, increíblemente, tienen una disminución en la cuestión de violencia y delincuencia. Por ejemplo, Querétaro o por ejemplo Yucatán. Ellos tienen los menores índices de violencia. Y si ven ustedes y se van para allá, van a ver sus calles cuidadas, sus escuelas pintadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, precisamente es cultural y esto tiene mucho que ver a nivel psicológico inconsciente de cómo ves un lugar para poderte comportar. Ahora, ¿por qué les pongo yo esto? Porque les doy desde aquí ya un tip metodológico para cambiar esta cuestión de la violencia. Podemos ir cambiando nosotros nuestro entorno, darle una pintadita al salón, o acomodar las cosas, darle una limpieza, y entonces cuando el alumno entra, percibe otro ambiente completamente distinto. Vamos a ver aquí un experimento de un psicólogo social que se llama Ash. Y les pongo aquí una imagen de unas cebritas. Ajá. ¿Por qué? Bueno, en el experimento de este psicólogo, él decía que la violencia, el conformismo, algunas cuestiones se realizan inconscientemente para poderse adaptar y sobrevivir. Y él hizo un experimento en un elevador, donde el cual él dice que la influencia social es muy poderosa y puede transformar la cuestión de la individualidad de una persona. Para no hacer los bolas con tantos términos técnicos, vamos a ver el experimento y después se los explico y cómo se aplica a la violencia escolar. Elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions.
see if we can use... Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, en el experimento de Asch, como vemos, dice que la presión grupal tiene mucha influencia y te puede quitar la individualidad. Para poderte adaptar o para poder ser aceptado en un lugar, te tienes que camuflajear con todos para no ser el diferente o el raro, porque no dice que es una respuesta instintiva, no estamos acostumbrados a ser diferentes, entonces nos queremos adaptar al grupo. ¿Cómo se aplica esto en cuestiones de violencia escolar? Podemos tener niños con valores, niños con educación, niños con firmeza o cimientos morales de su casa, pero ¿qué pasa con ese niño cuando llega a un entorno que es completamente violento? ¿Ustedes creen que el niño va a mantener eso o se va a adaptar al medio? Se va a adaptar al medio. Ajá. Entonces, ahora les planteo yo la cuestión contraria. Si nosotros, como docentes, como instituciones, trabajamos en equipo, con todos, porque para prevenir y combatir la violencia escolar hay que trabajar todos. Y nos ponemos de acuerdo todos para transformar ese entorno, desde nivel personal hasta con los compañeros maestros, y empezamos a reproducir este modelo en los grupos, también tiene un impacto positivo. Y vamos a ver aquí cómo podemos cambiar de lo negativo a lo positivo en la cuestión de la adaptación. Porque no solo las malas conductas se contagian, también las positivas, cuando sabemos cómo irlo guiando o manifestando, y es precisamente lo que yo les voy a enseñar el día de hoy. La violencia simbólica y el contexto escolar. Aquí yo manejo un término psicológico. Nosotros como psicólogos decimos que la violencia escolar es una violencia simbólica. ¿Por qué? Les pongo una imagen muy clara. El adolescente, por ejemplo, yo que fui docente de secundaria, llega un adolescente que me empieza a gritar, que me empieza a agredir y que me empieza a decir cosas. La realidad es que él no me está gritando a mí. Adivinen a quién le está gritando. A su mamá, o a su papá, o a su abuela, o a su tía, o así. Entonces lo que hacemos es que la violencia escolar es parte de un sistema integral que viene arrastrando patrones desde el hogar, desde antes de que llegara el muchacho a la escuela, del contexto social que está viviendo, y entonces se reproduce a través de expulsar, ya sea violencia autoinfligida o violencia, eso ya lo vieron los cursos pasados, espero que lo hayan visto a detalle, ¿verdad? Porque está muy, muy interesante, por eso yo nada más lo estoy así como repasando, pero la cuestión de la violencia escolar es una violencia simbólica. ¿Qué quiere decir eso? La escuela es un espejo de nuestra sociedad. Y les pongo yo varias imágenes. Ponerles un ejemplo muy sencillo. Cuando yo llego a los programas escolares y hablo con los niños, ahora resulta que los niños, el sueño de un niño no es ser médico, el sueño de un niño no es ser astronauta, el sueño de un niño es ser sicario o ser narcotraficante. ¿Por qué cambiamos de un lado a otro? ¿Por qué? Porque los niños están siendo un reflejo de nosotros como sociedad adulta. Y si los jóvenes y los niños están siendo, digamos, un foco de atención para decir, oh, México es el país número uno en violencia escolar, es una señal de alerta para nosotros como sociedad y decir, a ver, ¿qué está pasando con nosotros como adultos? ¿Qué estamos transmitiendo? Vamos a ver ahorita un video que marca perfectamente esta cuestión que les estoy diciendo, que los niños son un reflejo de nosotros. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo?
¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. Y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Las orejas. Sí, vamos. En este video observamos cómo los niños ya van adquiriendo patrones sociales y están siendo un reflejo de nosotros, de los estereotipos, prejuicios que traemos. Incluso en los contextos escolares yo les quiero plantear rápidamente una diferencia entre una escuela a la que fui y otra. En una escuela, típico festival de primavera, donde van a nombrar a las reinas de la primavera, ¿verdad? Y adivinen qué, siempre escogen a la niña más bonita, más güerita, más inteligente o no sé, ¿no? Más refinadita. Pero estamos marcando ya nosotros ciertos prejuicios, ¿no? En otra escuela a la que voy, nombran a la reina de la primavera o a la belleza de la escuela, pero por cualidades sociales. Y en eso, en una ocasión, era una secundaria, se para la muchacha que ganó este concurso. Y esta muchacha dice, pues yo, dice, a mí siempre me dijeron que yo era fea, ¿no? Dice que estaba gorda y que estaba esto y que estaba el otro. Dice, pero yo sé lo bonita que soy por dentro y ese discurso, eso hizo que ella la postularan para ganar. Y ella transmitía su mensaje de que la belleza es una cuestión pues más del alma que la cuestión física, ¿no? Entonces, desde ahí ya nosotros podemos, replantear diferentes posturas, en no encerrarnos en los estereotipos marcados, sino en tratar de modificarlos y tratar de cambiarlos. En la cuestión para atender lo que es la violencia escolar es muy importante este punto. ¿Por qué? Porque no podemos esperar resultados diferentes si hacemos todo el tiempo lo mismo. Nosotros debemos de transformar esta situación a través de valores, a través de derechos humanos, a través de especializarnos, de tomar cursos para poder modificar estas cuestiones negativas. Si bien educar es una labor modesta y humilde, porque produce resultados quizá poco visibles, pero nunca de mayor impacto para un corazón humano a largo plazo. ¿Cómo es que la educación realmente puede transformar estas cuestiones? Y la influencia de un maestro es muy poderosa en esos niños. Yo siempre que doy mis cursos les menciono y les recuerdo que para mí los defensores de derechos humanos más importantes
de los más importantes de este país son los docentes. ¿Por qué? Porque no importa la comunidad donde vayas, siempre va a haber un docente ahí, ¿no? Siempre. Así sea Oaxaca, así sea Hidalgo, así sea Chihuahua, donde sea, siempre va a haber un maestro. Y el maestro es el que luego se enfrenta a las situaciones reales. Pero a lo mejor nos podemos sentir que nuestra labor no es importante y demás, pero estaríamos equivocados porque realmente podemos tener un impacto en ellos. Lo que tenemos que hacer nosotros es sacudirnos la mente de que nuestro trabajo no es importante, una, y dos, ponernos a actuar diferente. No podemos prevenir o intervenir en la violencia si el primer violento es uno mismo, ¿no? Si llega un padre de familia y me empieza a gritar, y entonces yo le regreso el grito, y después digo, ay, es que esos papás son así, esto, el otro. Bueno, el primero que debe cambiar ese contexto es uno mismo, y yo les voy a dar herramientas y ejemplos reales de estas cuestiones, de estas técnicas que se pueden emplear para transformar esta situación. Erradicar la violencia escolar requiere un trabajo conjunto, apoyándonos mutuamente como instituciones, como alumnos, padres y madres de familia, maestros. Somos como las partes de un rompecabezas que completan la visión perfecta de lo que queremos llegar a ser. No lo podemos hacer solos. Yo los invito a que el día de hoy trabajemos también o nos esforcemos por trabajar en conjunto con nuestros directores, con nuestros compañeros de trabajo, con los administrativos, con los padres de familia, madres de familia, etcétera. A pesar de las resistencias que luego podemos llegar a tener o las trabas, es importante trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque si no, el trabajo que el docente hace con mucho esfuerzo en su salón y demás, el niño regresa a su casa y adivinen qué, al día siguiente va a regresar igual de violento. Tenemos que transformar esta situación de una manera sistémica porque, como decía yo, es una enfermedad pública, de salud pública, que se tiene que interviene en varias cosas. Es como cuando a ti te da, por ejemplo, te da gripe. A lo mejor una pastilla nada más te va a quitar el dolor de cabeza, pero si no tomas antibiótico para quitarte la infección, pues vas a seguir con lo mismo. Lo mismo pasa en la violencia escolar. Nosotros debemos trabajar sistemáticamente en conjunto con los demás para poder erradicarla. Existe una necesidad muy grande de rescatar el verdadero propósito de la educación en valores, en derechos humanos, en la cultura del respeto, de la solidaridad, de la ayuda hacia otros y demás. Y en esta ocasión, en este punto, a mí me gustaría invitarlos, vamos a ver ahorita un video de una parte de las comunidades de nuestro país. Quiero por favor que con mucha sensibilidad ustedes observen el contexto que están viviendo otros amigos de otros estados, quizá diferentes al nuestro, y que aprendamos, una, a valorar lo que tenemos, y dos, a tratar de hacer un cambio o algo diferente para poder ayudar a nuestro país a través de la educación. Vamos a ver aquí un poquito, un fragmento de un documental. ¿Tienes mucho que trabajas tú? De 5 años empecé a cargar. Yo también de 5 años. También de 5 años. ¿Y por qué no eres Un guacalero puede llenar 6 al día, un torto. ¿Un tortón al día? ¿Y qué es lo que hay más? ¿Tomate o...? Tomate, chiles, pepino. ¿Qué más? ¿Más que tomate? ¿Y ya lo cortan, no? A veces rojo rallado. A finales del siglo XX, más de 170 países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos México, se comprometieron a tomar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar las metas establecidas. En México, más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos que les impiden estudiar, jugar, relacionarse con otros niños y niñas y los expone a accidentes y lesiones, incluso a la muerte. Casi 1 millón de ellos tiene menos de 14 años y 1 de cada 3 trabaja como jornalero en el campo. José es uno de ellos.
Tiene apenas 8 años de edad y su vida transcurre entre surcos de tierra, tractores y machetes. Como él, cientos de miles de niñas, niños y adolescentes, sin tiempo para crecer, pasan el día entero cortando del suelo ejotes, jitomates, pepinos o calabazas, piscando café, chiles o en la zafra de la caña de azúcar. La mayoría de las familias, como la de José, no viven en donde nacieron. Son migrantes en su propio país. En casa no había condiciones suficientes para sobrevivir, por lo que dejaron su comunidad para trabajar en distintas plantaciones. Como migrantes, es común que se les niegue el acceso a la protección de sus derechos y a la seguridad social. Expuestos a accidentes y enfermedades, sin servicios de salud y sin educación, la pobreza es su presente y su futuro. Los países del mundo reconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud y desarrollo integral. Convención sobre los Derechos del Niño. Citlali también es una niña migrante. Debería cursar el 3er año de primaria, pero no tiene registro escolar. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Hace cuánto que llegaste aquí? Anga Yorga. Dice que no sabe. ¿Qué haces aquí todo el día? 5 de junio. Nada, no hace, mamá, abrazar a su hermanita. Ella vino 5 de junio. 5. ¿Tú cuándo llegaste? ¿Cuándo viniste? No sé. ¿Qué te gusta del campo? Melón. ¿Y cómo cortas el melón? Con cuchillo. ¿Así? ¿Y ella quién es? Mi hermanita. ¿Así? ¿Cómo se llama? Se llama... Entre los jornaleros agrícolas migrantes e indígenas, como la familia de Citlali, es frecuente la ausencia del acta de nacimiento y la cartilla de vacunación. Sin registros, a estos niños y niñas muchas veces se les niega el acceso a la escuela y a otros servicios como los de la salud. Los países deben elaborar y poner en práctica, con carácter de urgencia, programas para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil, entre ellas el trabajo peligroso como la agricultura. Convenio número 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. Bueno, aquí les dije que les iba a poner un fragmentito de esta parte para que viéramos un poco más el contexto social que vivimos en diferentes lugares. Muchas veces nosotros solo nos enfrascamos en nuestros problemas, en nuestras dificultades, sin ver un poquito más allá de que tal vez en la escuela vecina o en otros lados estén pasando por condiciones de dificultad. Y esto debería nosotros movernos a lo que es la solidaridad, el respeto, el ayudarnos más los unos a los otros y el poder implementar, es lo que les digo yo como un maestro, es que puede estar presente en cualquier lugar. De hecho, cuando me tocaba ir a programas, por ejemplo en Michoacán, me tocó mucho ver y hablar y tratar con maestros bilingües que hablaban purépecha y también hablaban español. Y en estas cuestiones, pues siempre su trabajo como docentes es loable, es noble y es una transformación para el país a través de su esfuerzo. Simplemente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que estamos viviendo y era como yo decía en una conferencia pasada, dicen, mientras más fuerte es el viento, pues más fuerte debe ser el árbol. Creo que jamás en nuestro país se había necesitado tanto la fuerza de nuestros maestros para poder cambiar. Y de hecho, en una encuesta nacional dice que un joven y un niño le cree más a su maestro, a lo que le diga su maestro, que a lo que le dice un padre. Y muchas veces ustedes pasan más tiempo con ellos
que la misma familia. Entonces, imagínense ustedes qué impacto tan grande tienen para poder transformar esta cuestión del contexto de la violencia escolar que estamos viviendo. Al hablar ya de cómo podemos tratar la violencia escolar, defino yo el tratamiento como esa forma o medios que se utilizan para llegar a la esencia de algo. En ciencias de la salud se define como el conjunto de medios cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la violencia escolar? Bueno, este radica en dos ejes centrales. Uno, los pedagógicos, y dos, los sociales. Los pedagógicos es producir mejores resultados académicos y los sociales es promover la sana convivencia. Ese es el objetivo del tratamiento didáctico para prevenir la violencia escolar. ¿Qué es lo que ocurre? Una escuela será sana si solamente tiene buenas calificaciones, pero todos se pelean en el salón. No, ¿verdad? Y lo contrario. Si todos son armonía, felicidad y respeto, pero todo les va mal y tienen malas calificaciones, está el desequilibrio, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a ese equilibrio, estas técnicas se basan en ambas posturas o en ambos ejes para poder transformar las cuestiones y los contextos escolares. Para poder realizar un tratamiento, se divide en 4 fases: la detección, el diagnóstico, la intervención y la prevención. Vamos a aplicarlo al contexto escolar y se los voy a explicar para que ustedes lo comprendan mejor. En la fase de la detección, nosotros solamente identificamos el problema por medio de síntomas. Vamos a hablar de la detección y vamos a hacer un test ahorita para ver sus propias escuelas o en las escuelas que ustedes han trabajado si es que tenemos problemas de violencia escolar, ¿ok? Bueno, les voy a hacer un test, les voy a hacer 3 preguntas esenciales o su grupo de trabajo o donde estén. Dice, ¿en qué estado emocional llegas por la mañana a tu trabajo? Esta es una pregunta para usted. De buenas, de malas, ¿qué emoción tú experimentas cuando llegas a tu centro de trabajo o a tu centro educativo? 2, durante tu jornada laboral, ¿en qué situaciones te sientes impaciente, estresado, pasivo o cansado, más cansado que de costumbre? 3, ¿es permanente ese nerviosismo? Cuando contestamos a estas preguntas, hay un teórico, igual es psicólogo, que dice, por ejemplo, que cada emoción en los ciertos lugares tiene un significado especial. Y les pongo aquí yo el esquema de las emociones positivas y negativas. Dicen, por ejemplo, y antes de verlo, porque me voy a adelantar, les voy a poner un ejemplo. No sé si les pasó que ustedes en la universidad tenían un maestro que siempre les daba sueño. Bueno. Y tenían otro maestro que cuando entraban a su clase, entraban ustedes bien entusiasmados y participaban y todo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por la emoción que transmite. Eso tiene a ti, se llama que es una transferencia, es decir, la persona te transmite sus emociones. Cuando una persona es positiva, tú te contagias de ese ser positivo. Cuando una persona es negativa, tú te empiezas a contagiar de esa negatividad. Por ejemplo, típico, que llegas con tu novio o novia o tu esposo o lo que sea, y está de malas él, y tú estás bien feliz, estás de buenas y bien contento, y de repente él está de malas y se queja de todo y te grita y te dice, y de repente ya cuando es como eso del equilibrio térmico en física, ¿no? Que el otro está enojado y tú estás feliz, y entonces al rato los dos empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque esa tensión está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer para detectar esta cuestión y la salud emocional en cuestiones de la aplicación del tratamiento es cortar la emoción, identificarla y hacer la emoción contraria. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Les pongo yo las emociones positivas y las negativas. En las positivas tenemos el amor, la alegría. Del amor desprende el compromiso. Ahí es un esquema chileno, no es encaprichamiento, es enamoramiento y el cariño, ¿no? La amistad. En la alegría tenemos la dicha, la satisfacción, el orgullo, pero el orgullo reflejado en la cuestión de como de sentirse bien, sentirse satisfecho. Las emociones negativas, a ver cuál de todas tienen ustedes y experimentan al llegar a la escuela. Ira, tristeza, miedo. En la ira tenemos celos, hostilidad, desprecio, enfado. En la tristeza tenemos agonía, dolor, soledad, culpa. Y en el miedo tenemos horror y preocupación, ¿no? Ya viene el director y todos nos escondemos, ¿no?
nos vamos corriendo. Eso es miedo. Ajá. Esas emociones negativas influyen, ¿verdad?, en este contexto escolar. Por eso dice que para detectar, precisamente en la detección de la violencia escolar, hay que identificar estas emociones. Ajá. ¿Qué sienten ustedes? A ver, compañeros, todo el país que nos está viendo, quiero que piensen, otra vez les regreso el test. ¿Qué emoción experimentan ustedes al llegar a su centro de trabajo? Si usted llega de buenas, feliz, con sus alumnos, bien contentos, si usted es bien positivo, bueno, entonces su escuela le doy la buena noticia de que está viviendo un ambiente de armonía. Pero si usted llega preocupado, llega de malas, hasta le dan corajes y se pelea con el maestro y se pelea con el niño y se pelea con todo el mundo, entonces hay emociones negativas que hay que modificar. Ajá. Bueno, creo que todos aquí salimos, pues hay 2, 3, ¿no? Porque es difícil, ¿no?, de mantener emociones positivas, pero entonces lo que tenemos que hacer precisamente es detectarla y entonces después de que detectamos esta emoción viene lo que es el diagnóstico. Ajá. Vamos aquí los síntomas de los alumnos que se sienten mal o que tienen esta cuestión de problemas en la escuela o violencia escolar. ¿Cómo podemos diagnosticar? Presentan enfermedades, van a cada rato al baño, les duele la cabeza, van a la enfermería. Eso saben dónde pasa mucho, en secundarias. Maestro, me duele la cabeza, ¿me deja ir a la enfermería? Ajá. No es solo por evadir la clase, es porque hay cuestiones ahí, emociones negativas que hay que modificar. Ansiedad, pasividad, cuando tenemos grupos que no hablan para nada, también es una manera de manifestar violencia. ¿Sabían ustedes? La ley del hielo de no hablar. Es indiferencia, es apatía. Ajá. Que cuando uno está así platicando, luego los maestros no... Me acuerdo mucho de que yo cuando estaba en la escuela, mi grupo era bien callado, ¿no? Y una maestra se desesperaba y nos gritaba, es que ustedes no hablan. Y nosotros así, bueno, pues, ¿qué le gusta a los maestros, no? Si hablamos malo y si no hablamos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es el equilibrio, no? La pasividad, la inhibición, cuando empiezan a faltar, la depresión y la irritabilidad son síntomas de que el ambiente escolar está ahí, hay algo que está sucediendo. Pero fíjense, qué curioso, los síntomas del profesorado son exactamente los mismos. Vamos a trabajar y chin, me duele la cabeza. Una mamá nos está hablando y ya te empieza a doler el estómago, ¿no? O le dejas tarea a los niños y ya te sientes mal. O luego dices, no, hoy no voy. No, le voy a decir al director que se me atravesó la vaca, ¿no? Y no voy a ir. Te empiezas a sentir irritable, deprimido. Entonces son síntomas que también el contexto escolar te está afectando a ti. Dice, no puedes dar nada de lo que no tienes. Entonces en esta cuestión debemos de sanar nosotros también para poder sanar al grupo. El maestro va a ser, ahorita les voy a poner un ejemplo, como una gota de agua. Cuando cae una gota de agua, se hacen ondas, ¿verdad? O cuando tú tocas el agua, sí. Aquí me dijeron que no podía pararme ni hacer esas cosas porque luego la cámara no me agarra. Pero imagínenselo, ven, con mi agua aquí, cuando tú le metes el dedo, se hacen ondas, se expanden. Bueno, esos principios también se aplican al ser humano. Cuando uno cambia, entonces el entorno empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar, y empezamos a ver cosas. Para poder transformar la violencia escolar, el primero que debe cambiar es uno mismo, identificar esas emociones y transformarlas a las contrarias. Una escuela sana es una escuela donde uno puede estar tranquilo, mostrarse como uno es, dejarse afectar por los afectos, es decir, el cariño, la emoción, la alegría, escuchar, hablar, aprender, inventar, encontrarse con los demás y disfrutar. En la escuela sana se puede vivir y se desea vivir, se desea estar. ¡Ay, qué padre! Me gusta estar en mi salón, me gusta estar en mi escuela. Apenas hay ausencias. Y cuando hay ausencias nos preocupamos por esos que están ausentes. Todos tienen un lugar especial, todos son importantes. Ahí no es de que el alumno, número de lista 38, ¿no? Sino que ahí es tu nombre, te conocen. Incluso cambiar eso ayuda mucho a podernos tener una cercanía con nuestros alumnos. Tip. Bueno, en la escuela enferma. En la escuela enferma es un lugar donde hay miedo, inseguridad, despersonalización, rigidez, individualismo, malestar, sufrimiento. En este tipo de escuelas hay bajas laborales de los docentes y dolores de barriga de los infantes.
que el maestro nada más está viendo cuándo le dan su aguinaldo para irse a otro lado. Ajá. En estas cuestiones es importante ver que esta es una escuela enferma y que debemos transformar esa situación y que a veces la enfermedad procede desde la cabeza. Ajá. Acuérdense que la violencia escolar es como un cuerpo humano, desde el director, los maestros, todos tienen que ver en este contexto de violencia escolar y todos debemos de prestar atención a estos síntomas para poder transformarla realmente y trabajar en equipo. Aquí hay más cosas negativas, fíjense, en las escuelas enfermas hay quietudes explosivas, tensión, no hay juego, no hay charla, no hay cuentos, pero sí hay muchas matemáticas, lenguaje y conocimiento del medio. O sea, es como mucha rigidez. Abunda la sensación de poca confianza en uno mismo, el miedo a equivocarse, el aburrimiento y las ganas de salir corriendo. Ya no se los puse en la lámina, pero se los voy a decir yo. Hay 3 conductas, ya sean en padres de familia o en docentes, que aumentan la violencia escolar. Les voy a decir cuáles son. 1, el perfeccionismo. 2, el permisivismo. Y 3, la cuestión de ser extremadamente indiferentes. La indiferencia. Cuando somos muy rígidos, cuando somos lo contrario, que somos, pues que hagan lo que quieran, está el maestro así tomándose su café y el grupo ahí como corriendo por todos lados. Ajá. Me voy a desayunar con mis amigos y ahí está el grupo ahí. O 3, la indiferencia total, ¿no? La indiferencia de que no me importan mis alumnos. Es un número de lista y se acabó. No me involucro con ellos. De aquí, o sea, yo pinto mi raya y de aquí para allá, ¿no? En ese punto, entonces, aumentan las tensiones. Entonces, esas 3 conductas las tenemos que modificar. Después de que ya detectamos que hay violencia escolar, entonces nos vamos al diagnóstico. En esta fase calificamos la gravedad de la violencia escolar. Está la situación ideal, cuando todo está bien. El conformismo, cuando hay problemas, pero pues no son tan graves. El límite, cuando ya los problemas empiezan ya al límite de que ya empiezan a haber agresiones físicas y así. Y la violencia en general, cuando ya hay golpes, gritos, agresiones y problemas pues ya más desarrollados. Es importante que yo les mencione que no hay ninguna escuela perfecta y nadie, absolutamente nadie, está exento de vivir un brote de violencia. Sin embargo, hay que estar preparados, no para quejarnos, sino para actuar. Les voy a poner un video de una maestra, que esta maestra era una maestra de bachillerato, en la cual llega a su escuela y cuando llega a su escuela se topa con que la escuela tenía un montón, bueno, no la escuela, los jóvenes de esa escuela tenían un montón de problemas, muchísimos. Violencia familiar, drogadicción, delincuencia, etc. ¿Y qué hace esta maestra para poder ir cambiando esta dinámica que tenía su grupo? Vamos a ver el antes y el después de ese grupo a través de las intervenciones que hizo ella y al final yo les pongo ahí una frase que espero que les guste. ¿Okay? Bueno. In search of brighter days, I ride through the maze of the madness. Struggle is my address with pain and cracked lips. Gunshots coming from sounds of blackness. Given this game with no time to practice. Born on a blacklist. Told I'm below average. A life with no cabbage. That's no money if you from where I'm from. Funny, I just want some of your son. Dark clouds seem to follow me. Alcohol that my pop swallowed bottle me. No apology. Bold on my shoulder, it's a cold war. I'm a colder soldier, hold the same fight that made Martin Luther the king. I ain't using it for the right thing. In between lean and the fiends, hustle and the schemes, I put together pieces of a dream. I still have one. I got a dream. One day we gonna work it out. One day we gonna work it out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out.
looking in the mirror, images of me getting much clearer. Dear self, I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we gotta control. Rap music and the hood play the fatherly role. My story like yours, yo, gotta be told. Trying to make it from a gangster to a Galia role. Red scrolls of stole slaves and Jewish people in cold cage. Hate has no color or age. Flip the page. Now my race became freedom. Right dreams in the dark, they far, but I can see them. I believe in heaven more than hell. Blessings more than jail. In the ghetto, let love prevail. With a story to tell. My eyes see the glory and well. The world waiting for me to yell. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out. We gonna work it out. We gonna work it out. I have a dream. I got a dream. One day we gonna work it out. One day we gonna work it out. One day we gonna work it out. I have a dream. I got a dream. That one day I'll look deeper than myself. I gotta find a way. I have a dream. My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to. Bueno, en este video son fragmentos de una película que se llama Escritores de la Libertad, que les recomiendo mucho de tarea que la vean. Es una película en la cual este grupo manifestaba muchas cuestiones de violencia que también se veían reflejadas en el aula. Sin embargo, la maestra empieza a utilizar los mismos recursos que ella tenía, sus propias emociones, para poder tocar el corazón de esos jóvenes y hacer que ellos transformaran su vida. De un muchacho que estaba en drogas, después tuvo el valor de decir, no, yo valgo más que eso y yo no quiero estar en ese contexto porque a mí mi maestra me enseñó esto. Entonces, ese impacto, y es una historia, son historias reales. Entonces, de hecho, ellos tienen una asociación civil en Estados Unidos, que si ustedes se quieren inscribir, yo ya tomé el curso con ellos, utilizan esas técnicas para modificar cuestiones de precisamente de violencia escolar y está abierto para todo el público. Entonces está muy, muy interesante, en la cual podemos utilizar estas cuestiones para poder acercarnos más y hacer un cambio real. Vemos aquí que cuando intervenimos, la intervención tiene 4 pasos o tiene 4 fases. La primera se centra en el presente, luego el futuro inmediato, el futuro a corto plazo y el futuro a largo plazo. Ahorita les voy a explicar cada una. Cuando hablo del presente, tengo una cuestión, ya detecté que tengo casos de violencia escolar, que yo me siento mal, que mis alumnos hay tensión, hay violencia, etcétera. Entonces ahora ya sé, ahora ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí está el qué voy a hacer. Primero, debo comprobar lo que está pasando. Evalúo los riesgos de la situación, qué tan grave es. 2, prepararme para actuar. Yo tengo que observar mi estado emocional y en ese momento yo debo de hacerme consciente. Por ejemplo, si me entero, a ver, vamos a poner un caso práctico. Chuchito se está peleando con Perenganito en el patio. Resulta ser que ellos que se están peleando en el patio no son mis alumnos, pero yo estoy por ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Los atiendo o no intervengo? Los debo de intervenir. Porque acuérdense que les dije que la violencia escolar es un sistema, entonces si yo estoy ahí, si no está su maestro, yo puedo intervenir como también una autoridad educativa. Entonces, compruebo lo que pasa. 2, me preparo para actuar, manejo mi emoción. Si veo que Chuchito y Perenganito son de 5º de primaria, pues entonces yo manejo mi emoción y dice, contengo la violencia. Debo de calmar la situación antes que echar leña al fuego. Y fíjense, aquí muy importante, dice, debemos hablar en tono pausado, profundo y justo. Eviten las voces agudas o gritos incontrolados. A ver, no es lo mismo en la contención, por favor, no hagan esto. ¡Chucha! Por favor, no lo hagan. Esto eleva la tensión. Acuérdense, emociones negativas y le aumentamos leña al fuego con nuestros gritos, termina en caos. Entonces, nada de chucho o chucho, no, así no. Tenemos que hablar pausadamente, calmado y justo. Jesús Alfonso Torrero, ¿no? Algo así. No, tampoco, ¿verdad? Pero debemos hablar en tonos pausados, calmados, para contener la emoción. El primer contenedor de emociones, ¿quién es? Yo. Si yo llego alterado, es como
No sé si han visto ese programa, pero es real, del encantador de perros, que con una sola actitud el cachorro o el perrito se queda así. Bueno, pues lo mismo pasa con el ser humano. Somos emoción en movimiento, somos energía en movimiento. Entonces, si yo estoy tenso o estoy así, entonces voy a llegar a otro lugar que igual está tenso, entonces se va a hacer un caos. Entonces, no, tenemos que contener la emoción y actuar. Eso es en el presente. Después de que ya agarramos a Chuchito y Perenganito que se están peleando, y llego y en lugar de gritar, hablo con ellos, los separo, ¿verdad? Hago algo a futuro inmediato. Una, retomo la situación y evalúo la gravedad. Dice, ¿qué hacer? Retomar la situación. Dice, después de disminuir la tensión, hay que intervenir en el conflicto sin arbitrar, solo escuchar. Es decir, cambio el entorno. Si se están peleando en el patio, entonces me los llevo a un salón. Eso sí, no hay que exponer estas cuestiones de contención e intervención en frente de los testigos. ¿Por qué? Porque es exponer. Si hay un testigo que sea el que está presenciando eso, pues sí hay que llevárnoslo, ¿no? Y platicar tranquilamente qué es lo que está ocurriendo. Pero ya saben, típico, ustedes lo saben, en el recreo que se están peleando, ahí está toda la escuela y de repente te llevas a los alumnos y ahí va toda la escuela contigo, ¿no? Siguiéndote. No, tienes que frenar esa situación, no promover el morbo ni nada de eso, hablarlo pausadamente. En este caso, en el qué hacer, sí puedes hablarle al maestro, por ejemplo, en el caso del maestro, el que es responsable de esos alumnos, y hablar, dice ahí, no hay que arbitrar, solo escuchar. En el próximo curso comercial van a ver qué es arbitrar. Se les va a dar una introducción para que no lleguen así tan perdidos la próxima semana. El arbitrar es juzgar. El decir, tú tienes la culpa, o tú niño es esto. No, no hay que juzgar, hay que escuchar. Escuchar las dos versiones objetivamente. Sin decir, él es la víctima y él es el abusón. No, hay que ser imparciales. Escuchar, ver qué es lo que está ocurriendo y después evaluamos la gravedad. Dice, calificar de manera objetiva si es necesaria la intervención de otros maestros, padres de familia, autoridades educativas u otras instancias. Hay de casos a casos, compañeros, ustedes mismos lo sabrán. Hay casos en que solamente con nosotros, hay casos en que tenemos incluso que hablar a los papás, a los directores o hasta al Ministerio Público, dependiendo de la gravedad de la situación. Espero que nunca les suceda eso, pero sí ha pasado. Entonces, tenemos que evaluar la gravedad, tenemos que pensar, adelantarnos y pensar al futuro a corto plazo. Dice, responsabilizar, reparación, reposición, las 3 R's. Dice, en el responsabilizar, determine a cada alumno su grado de responsabilidad en el acto. No hay ni buenos buenos ni malos malos. Acuérdense que en los casos de violencia escolar siempre hay que tomar en cuenta todos los factores que hay alrededor. Es bien fácil que resulta, en el mismo caso de la pelea, Chuchito se peleó con Perengano porque Perengano le quitó el balón de fútbol. Bueno, no podemos llegar con Chuchito, ¿y tú por qué le quitas el balón? ¿Por qué le pegas? Es que me quitó el balón de fútbol. Y decir, bueno, pues entonces si te llevas te aguantas. No, nada de eso. Tenemos que observar bien qué es lo que está ocurriendo y entonces ahí le ponemos un grado de responsabilidad a cada uno. Todos somos culpables, pero no me gusta utilizar esa palabra de culpa. Todos somos responsables en las cuestiones de la violencia. Entonces tenemos que darle a cada quien su grado de responsabilidad. Incluso los testigos, ¿no? De decirle, oye, tú tienes que hacer esto y eso. Reparación. Promover la negociación y mediación. Ustedes van a ver mediación la próxima semana igual. No me voy a adentrar mucho en eso para no robarle las ideas a mi compañera que viene después. Pero dice, no imponga sus propios criterios o soluciones. En una cuestión de mediación tienes que escuchar ambas partes y tú no vas a imponer la solución, ellos lo tienen que promover. Pero eso lo van a ver la próxima semana. Y la reposición. Promueve la cultura del diálogo y el perdón, así como la restitución justa de los daños ocasionados. ¿Se vale pedir perdón? ¿Por qué nos da miedo decirle al que pida perdón? Fíjense, vamos a ver aquí, después que tenemos el futuro a largo plazo y en esta parte ya entra la prevención. Dice, prevención, educación para la paz. Aquí es esto donde me voy a centrar. Dice, ¿qué hacer para la prevención? Formarse para saber y comprender, que es lo que ya están haciendo ustedes, ya tienen su palomita. 2, formarse para adquirir competencias personales y transmitirlas a los demás.
ya les estoy diciendo que esto es bien importante porque nosotros somos el primer contenedor. Entonces, al cambiar nosotros, podemos modificar esa situación. 3, crear equipos de dirección docente, educativa, sanitaria y de orientación. Tenemos que trabajar en equipo, por favor, los invito el día de hoy a que los que están tomando este curso inviten a los demás a que también tomen el curso las próximas generaciones. No es comercial ni nada por el estilo, en serio. Es que todos, para modificar esto, si yo cambio, pero mis 13 compañeros docentes no cambian, entonces la situación va a seguir igual. Tenemos que cambiar todos y tenemos que unirnos todos en esta cuestión sistemática. Entonces, vamos a trabajar más en equipo, creamos relaciones de coeducación, como en la escuela para padres, cuestiones complementarias que también nos ayuden a reforzar esta parte. Y tenemos ahí, crean vínculos de colaboración con otras instituciones externas. Con nosotros, por ejemplo, con el DIF, ¿verdad? Creen esas relaciones para que ustedes puedan precisamente, podamos todos juntos colaborar, ayudarles. Nosotros damos cursos, talleres para poder sensibilizar o cuestiones de atención de la violencia escolar. Entonces acérquense y vamos a trabajar todos en conjunto para poder prevenir y disminuir esta situación. ¿Cómo afecta la violencia escolar a los docentes? Bueno, antes de ser maestros, padres, madres, hijos o servidores públicos, somos seres humanos. Cuando hay violencia escolar, a mí también me afecta. Cuando yo no estoy bien en mi casa, entonces también le afecta a la escuela. ¿Por qué? Porque yo no puedo, soy un ser humano, no soy una máquina. Ajá. Entonces, tanto ustedes como los alumnos hay que comprender que somos seres humanos y que nuestro comportamiento y estado emocional repercute de forma positiva o negativa en otras personas. Ahora, si se contagian las emociones negativas, también se contagian las emociones positivas. ¿Me creen? Si no me creen, vamos a ver este video. ¿Okay? Stand by. Action. Bueno, hasta ahí terapia sobre eso, ¿no? Pero se basa en experimentos precisamente que las emociones son contagiables. La tensión, pero también la alegría. Y lo vimos aquí, nos empezamos a ver el video y empezamos a escuchar la risa de otras personas y tú te empiezas a reír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que se contagia. Entonces, si se contagia eso, pues hay que contagiar lo positivo, hay que contagiar las buenas actitudes, la amabilidad, la tolerancia, la solidaridad y todas estas cuestiones para poder transformarlas. Debemos hacerlas conscientes, estas emociones, sustituir una emoción negativa por una pulsión positiva contraria y esta técnica se llama intención paradójica. Cuando llega tu suegra y te empieza a gritar, ¿adivina qué? Háblale más bajito. ¿Y qué es lo que va a hacer tu suegra? Te va a hablar bajito. ¿Por qué? Porque es una intención paradójica, es decir, estás haciendo lo contrario. Si tú hay algo que te pone de muy mal humor,
que tu hijo no levante los calcetines, híjole, y te cae hasta en la punta, ¿no? Pero cada vez que veas que no levanta los calcetines, piensa en algo positivo que ha hecho tu hijo por ti, por ejemplo, algo que te haga reír, y vas a modificar esa emoción. Igual, se pasa en el ámbito personal y también en el ámbito institucional. Cuando vemos que un grupo no está reaccionando como nosotros queremos, entonces vamos a modificarlo a través de emociones positivas, de actitudes, de valores, de cuestiones que nos ayuden a romper esa indiferencia, a respetarnos los unos a los otros y construir en lugar de criticar. La crítica siempre destruye, debemos construir. Vemos aquí que al hablar de la metodología para prevenir la violencia escolar, la metodología es una palabra que deriva del griego que es más allá, odos es camino y logos es estudio. El estudio más allá del camino hace referencia a ese conjunto de procedimientos para alcanzar metas o objetivos. Cuando hablamos de metodología para prevenir la violencia escolar, nos referimos al conjunto de técnicas coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumno hacia la no violencia. Debemos basar esta cuestión de la no violencia en la Declaración de Derechos Humanos que dice: todos los seres humanos somos libres, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hablamos de libertad, de igualdad, dignidad, derechos y también responsabilidades. Para poder educar o cambiar, prevenir la violencia escolar, siempre hay que tomar en cuenta la edad, la problemática, el contexto social que estamos viviendo para poder aplicar estas técnicas. ¿Qué técnicas son? Bueno, son técnicas muy sencillas que me han transmitido maestros como ustedes en diferentes partes del país, del cual tengo una foto ahí de un maestro en Jalisco que les quiero presentar, y que él con mucho cariño me compartió varias de esas técnicas que le han servido para poder modificar ese contexto violento. Y le pongo allí yo una frase, dice: una persona con ideales es fuerte, pero una con ideales es invencible. Y vemos ahí su escuelita, esa era su primaria. Y en esa primaria, pues todo el mundo le hacía el burla porque le decían: oye, ¿cómo te puedes ir a esa escuela si está bien fea y los papás son bien así? Y corrieron al otro maestro a puras pedradas. Y él decía: no, pero es que ahí es donde me necesitan, ¿no? Entonces, cuando él estuvo trabajando en esa escuela, los papás precisamente eran muy conflictivos, era una comunidad muy conflictiva. Pero él dice: adivine qué hice, doctora, porque luego a los psicólogos nos dicen doctores, ¿no? Y me dice: adivine qué hice, doctora, para zafarme el problema de los papás. Y yo: ¿qué hizo? Bien sencillo, dice: me organicé un desayuno con los papás. Y dice: y como a la gorra ni quien le corra, pues dice, ahí estaban todos bien felices, dice, nadie se quejó, nadie dijo nada, ¿verdad? Todos contentos, llegamos a acuerdos que nunca habíamos llegado. ¿Por qué? Porque se rompe ese esquema, ¿no? Se rompe esa rigidez y empezamos a adentrarnos más en la cuestión de transformar estas cuestiones para también disminuir la violencia. Podemos hacer intercambio de ideas con los alumnos sobre valores, como esas lluvias de ideas que se les ocurren. Ese es un tratamiento didáctico para poder que ellos propongan, hacerlos sentir importantes, que sus ideas cuentan, que son importantes para nosotros. La expresión creativa fomenta la libertad de expresión. Pueden pedirles dibujos, que hagan canciones, que hagan porras, que hagan, no sé, representaciones de obras de teatro y demás, que fomenten los valores y la solución a conflictos de manera no violenta. El aprendizaje cooperativo, es algo perfecto para cuestiones de violencia escolar. Fíjense, hay unos psicólogos, no lo vamos a hacer en las escuelas, por favor no lo hagan, pero lo pueden aplicar con sus hijos si tienen hijos. ¿Saben cómo un psicólogo en tratamiento le da de sugerencia a los papás que resuelvan conflictos entre hermanos? El hermano que siempre le anda pegando al chiquito, ¿no? Y así, ¿no? ¿Saben cómo? ¿Saben cómo le hacemos nosotros los psicólogos? Bueno, muy sencillo. Agarren una camisetota y metan a los dos niños ahí. Y van a estar todo el día así, pegados. Y van a ver cómo al principio se pelean y después se van a estar abrazando. Ajá. Al convivir, al hacer cosas juntos, se modifica esta cuestión, ¿no? Que es el equilibrio térmico emocional que yo les decía. Y sí, el psicólogo, ahí van los papás y me compran una camiseta y meten a los 3 niños, ¿no? A los 2 niños ahí para que no se estén peleando, ¿no?
O a las parejas, hagan eso con su pareja, enciérrense aquí, una camiseta y hagan los quehaceres, van a ver cómo se solucionan sus problemas. Ajá. Entonces, igual, ¿no? Con un agresor y una víctima hay que tener obviamente cuidado, evaluar bien la situación, pero podemos hacer que el grupo conviva junto, ¿para qué? Para modificar estas dinámicas de tensión y disminución y ponerles cuestiones más alegres. Pónganse a bailar un día en el salón, no sé, hay mil cosas, utilicen su creatividad. Ahora sí que en este punto estamos abiertos, ¿verdad? Siempre que sea para fomentar la sana convivencia, podemos bailar o podemos cantar, podemos hacer obras de teatro, podemos ir a levantar basura, podemos llevar a niños a otras comunidades, dependiendo también de sus reglas institucionales, por supuesto. Organícense ustedes y vean la manera de poder transmitir valores a través de actividades que siempre son más ricas, ¿no? Que solamente un papel. O transmitir el conocimiento nada más hablado. No, hay que transmitirlo, pero a nivel vivencial. Y eso que tú vives, eso nunca se te olvida. Entonces, lo que no usas, se te olvida. Es como, nuestro cerebro es como una computadora. Si no lo utilizas, ¿qué creen? A la papelera de reciclaje. Si yo les estoy dando una conferencia y no les pusiera ejemplos reales, ¿qué creen? Al rato, ya, se les olvidó. Pero como estamos hablando de cuestiones prácticas, reales y ejemplos y eso, entonces se nos graban más las cosas. Y lo mismo, nosotros debemos hacer lo mismo con los alumnos. Ahora, la literatura, esto es muy, muy importante. Si me quieren escribir un correo, les puedo yo dar muchas sugerencias literarias para diferentes niveles educativos. Y también tenemos un manual, bueno, no nosotros, la ONU publicó un manual en el cual enseñamos, ¿verdad?, en diferentes contextos, en diferentes preescolar, primaria, secundaria, diferentes técnicas y metodologías para poder transmitir derechos humanos. Mi correo es, para todos, es M de Miriam, M de Miriam, ajá, de mamá, M Flores, que es mi apellido, Flores con S, G de García, @ C de casa, N de nacional, D de dedo, H de humano, cndh.org.mx. Y en ese les puedo dar mucha literatura, sugerencias y metodologías adicionales para poder atender estos casos precisamente. Aquí les hice un resumen, pero si quieren el manual completo se los mando, no hay problema por mí. mfloresg@cndh.org.mx. Dramatizaciones, obras de teatro, donde los alumnos mismos sean los que hagan el guión, la información, para poder solucionar conflictos. Y también materiales audiovisuales, apóyese en películas, fragmentos que a usted le guste, hasta en frases. Siempre podemos leer frases y ponerlas en el salón. Yo en una ocasión fui a una escuela donde una maestra muy linda tenía un salón precioso. Ella se había esforzado porque cada vez que sus alumnos entraran, se limpiaran los pies en la jerga, entraran al salón y cada mañana, fíjense qué bonita sugerencia, cada mañana antes de iniciar la clase de matemáticas, de historia, lo que fuera, cada mañana un niño de tarea llevaba, y todos pasaban al final del mes, un niño llevaba una frase que él hubiera encontrado y la compartía con el salón. Una frase de, no sé, hasta de piensa positivo o échale ganas o lo que fuera, y comentaban algo positivo como grupo. Fíjense qué bonita convivencia, es algo muy sencillo, pero que lo podemos aplicar precisamente para fomentar esta cultura, ¿verdad?, de respeto y tolerancia entre nosotros. Utilice materiales, hay muchas cosas, fotografías, diapositivas, videos, películas. Si me escribe un correo, con todo gusto, aparte de podernos establecer nuestra comunicación y hacernos amigos, ¿verdad?, ahí en internet. Tengo muchos amigos en toda la República y me siento muy feliz por eso, en diferentes secciones. Podemos, ¿verdad?, establecer contacto, y también si gustan ustedes materiales, mis videos o lo que sea, se los puedo pasar. Yo no soy envidiosa, a mí me gusta compartir, ¿no? Acuérdense que les dije que somos como gotitas de agua, ¿no? Que hacemos algo y hay que reproducirlo siempre. Y bueno, las características del educador o las características de la persona, ustedes que van a ser mediadores o que ya tomaron un curso especializado para prevenir violencia escolar, ¿qué características debemos tener como personas? Fácil. Tenemos aquí
Ser llamado maestro no me hace más que los demás. Al contrario, me recuerda que la misión de mi vida es servir. El maestro no enseña con palabras, sino con actos. No debemos ser predicadores, compañeros. Debemos ser actores. Debemos actuar. Debemos hacer. Debemos, dice, ser educador es hacer y convertir a los demás en vulnerables al amor. Lo eficaz no es predicar la justicia y la tolerancia, sino ser simplemente justos y tolerantes y congruentes. Ajá. Esa es la base de todo, congruencia, actuar, dejar la indiferencia, dejar la apatía. Muchachos, por favor, acuérdense, les dije que una emoción negativa es quejarnos de todo, no hay que quejarnos, hay que hacer. Sí, hay muchas cosas, hay muchos problemas en el país, el gobierno esto, el otro, bla, 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 pero hay que hacer. Ajá. Acuérdense que criticar destruye y debemos de construir. Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a empezar a trabajar en eso y ustedes van a ver cómo vamos a ir transformando un montón de cosas hasta nuestro propio contexto, hasta nuestra relación de pareja. Ya les di muchos tips, ¿eh? Ya les voy a cobrar la terapia, no es cierto. Ajá. Pero ya les dije que esas cosas ayudan y fomentan mucho a la sana convivencia y si lo aplicamos primero en mí, se reproduce en nuestro salón y los muchachos lo notan y los muchachos lo ven, como hemos visto en los diferentes ejemplos. Y lo más importante, sea lo más humano posible. Siempre antes de juzgar una situación, póngase en los zapatos de la otra persona. Antes de regañar a un niño porque no trae el uniforme, hay que ponernos a pensar si ese niño tiene las condiciones en su casa para poder comprar o para poder lavar un uniforme. Siempre hay que ponernos en el lugar del otro. Antes de juzgar a un adolescente que nos está gritando y nos está faltando al respeto, lo más humano, instintivo es defenderme. Pero acuérdense, aquí yo leí una frase y se las voy a leer. Dice, no responder a la violencia con violencia significa una actitud de debilidad. Al contrario, demuestra la fuerza interior que tenemos de controlar nuestras emociones. Siempre que no se huya de una situación, sino que se encare de una manera diferente. Ajá. Entonces, el no ser violento no significa que yo soy dejado o que soy débil. Al contrario, que yo sé contener mi emoción y puedo transformar. Puedo ser yo ese transformador, ese mediador para cambiar esa situación que estoy viviendo. Y bueno, aquí algunas fotos de algunas escuelas a las que hemos ido. Hemos trabajado, les digo como tip, podemos ir a cualquier comunidad siempre que ustedes nos inviten, con todo gusto vamos a trabajar de la mano con ustedes para transformar esta cultura de la violencia a la paz, de la irresponsabilidad a la responsabilidad y de las cuestiones negativas a las positivas. Entonces, bueno, antes de terminar, quisiera yo hacer un ejercicio breve en el cual vamos a ver ahorita un video y en ese video vamos a observar cómo es importante cambiar nuestro interior para poder ser diferente. Y me agradaría mucho que lo analizáramos juntos para poder, pues, ya casi cerrar con lo que es este tema. Entonces, vamos a ver ese video.
Take you to silence. This is a moment. I take you to silence. Bueno. Una de las emociones más poderosas que generan cambios muy importantes son el perdón y también el poder transformar
Si vieron ahí, el papá tenía miedo de acercarse y estaba como paralizado y hasta incluso se echó un poquito para atrás porque no sabía qué hacer. Pero solo bastó la decisión y la acción de la muchacha para poder acercarse y transformar. Esta analogía la paso yo al contexto personal y al contexto escolar. A lo mejor al convertirnos nosotros en generadores de cambio, vamos a encontrar algunas resistencias al principio, pero solo basta la iniciativa para poder ver que poco a poco las demás personas se van a ir uniendo a este movimiento para la no violencia. Es necesario, ahora más que nunca, el regresarnos al contexto humano. El ser humano cada día es menos humano y debemos de rescatar estos valores. ¿Y quién es el primero que debe cambiar esas emociones? Debemos ser nosotros. Debemos de ser precisamente esas gotitas de agua que generen ese cambio que se expande en todo el país, en nuestras escuelas, en nuestra casa, en nuestras comunidades. Y al hacerlo, imagínense si ustedes ya por el simple hecho de ser docentes tienen un impacto tan profundo en la gente. Imagínense si nosotros cambiamos, limpiamos nuestra agua, nuestras emociones, nuestras tensiones y las transformamos por acciones positivas, entonces vamos a ver la diferencia, se los aseguro. Porque así como me ven a mí, tuve yo maestros que se interesaron en mí y que se preocuparon por hacer que yo me desarrollara en los ámbitos en los que yo crecí. Y dado que yo crecí en una familia donde mis papás todo el tiempo trabajaban, como a lo mejor ustedes o como a lo mejor muchos de sus alumnos. Y yo pasaba más tiempo en la escuela que con mis papás. Incluso yo vivía en una escuela, me fui a un internado. Estaba estudiando en un internado, no veía a mis papás para nada. Pero el hecho de que hubiera maestros que se interesaran en mí, que me ayudaran yo aprendí demasiado de mis maestros. Puedo incluso yo mencionarles los nombres de las personas que estuvieron ahí para enseñarme a leer o para enseñarme a hacer una operación matemática. Si el poder de influencia que ustedes es tan poderoso, imagínense las cosas buenas que podemos hacer para modificar la cuestión de la violencia escolar. Yo sé que tenemos muchos retos, pero los invito a que no nos rindamos. Como les dije, creo que nunca antes nuestro país había necesitado tanto la fuerza de sus maestros como lo es hoy en día, y que al vivir tantas situaciones de violencia, de desesperación, de intranquilidad en los diferentes estados, podamos unirnos más, que esto nos ayude no a destruirnos, sino a unirnos más como instituciones para poder trabajar de la mano y transformar la realidad que atravesamos todos. Y ya para concluir, quisiera yo terminar con una frase y con un video, el cual les pongo aquí al final, esta bonita frase de Mahatma Gandhi que dice: dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. Entonces, la acción de una persona puede transformar a los demás y hacer un efecto en cadena, como lo vemos en este video. Will not come till I breathe all the air out my lungs, till my final tune is sung, that all is fleeting, yeah, but all is good, and my love is my whole being, and I've shared what I could. Give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Yeah, if you give a little love, you can get a little love
you do. But if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Yeah, if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Yeah, if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Yeah, if you give a little love, you can get a little love of your own. Don't break his heart. Well, if you are what you love, and you do what you love, I will always be the sun and moon to you. And if you share with your heart, yeah, you give with your heart. What you share with the world is what it keeps of you. Si tú das un poquito de amor, también recibes un poquito de amor para ti. Y si la violencia escolar es un problema que requiere un tratamiento, hablando de lo clínico, el mejor tratamiento que podemos dar es contagiar el amor, la solidaridad, los valores universales, el respeto, la tolerancia y el ayudarnos todos como seres humanos que tanta falta nos viene haciendo. Siempre al sustituir lo malo debemos poner acciones positivas para poder construir un mejor ambiente educativo y automáticamente ustedes van a ver los resultados reflejados en una convivencia sana, como yo les dije, y también en un incremento de los resultados académicos. De hecho, rápidamente les comento que en los grupos experimentales que llegamos a manejar en la universidad, hubo una investigación muy interesante en la cual teníamos dos grupos de estudio. A unos niños los tratábamos, los maestros los trataban pues normal, ¿no? Como un promedio. Pero en el otro grupo les empezábamos a decir cosas positivas y que ellos eran superdotados y que ellos eran muy inteligentes y que ellos eran digamos, diferentes a los otros niños porque ellos tenían habilidades, digamos, sobreexaltadas, ¿no? Y adivinen qué, todos tenían el mismo coeficiente intelectual, todos, pero el grupo que era motivado sacó mejores calificaciones que el otro grupo. Ahora, si eso lo transformamos al contexto real, necesitamos, ¿verdad?, unir esfuerzos como equipo, como instituciones para poder fomentar y exaltar otra vez los valores universales que se han ido perdiendo. Los invito a que en esta mañana, bueno, ya es tarde, podamos reflexionar en estos temas y sobre todo los podemos llevar a la práctica, porque acuérdense que lo que no usamos, lo olvidamos. Entonces no olviden este tema, no olviden por favor este módulo que están tomando. Ustedes son la primera generación que toma este curso sobre violencia escolar, a lo cual los felicito. Y también, además de felicitarlos, pues les pido que sigan en su labor de seguir educando este país y defendiendo los derechos humanos en su raíz, porque ustedes para mí son el ejemplo perfecto de un defensor de derechos humanos que defiende la justicia, la igualdad entre todos, el amor entre personas, y ojalá que nunca olviden esa
esa esencia que tienen ustedes como docentes y esa influencia que tienen en los niños, porque los niños y los jóvenes hoy más que nunca los necesitan y los necesitamos. Ojalá que les haya gustado esta conferencia, que ya se hayan sentido a gusto conmigo, ojalá que me vuelvan a invitar, ojalá que tengamos otras oportunidades de seguir conversando, ya sea en línea o como quieran, ¿verdad? Ahí voy a estar siempre al pendiente. Y bueno, ya para terminar, agradeciendo siempre pues la bondadosa participación también aquí de mis colaboradores que hacen posible, ¿verdad?, esta transmisión en vivo. Quisiera para finalizar, primeramente, el agradecerles a todos los presentes por haber venido, que nos acompañaron el día de hoy, que tuvieron que viajar para estar aquí. Muchas gracias también a quienes se pararon temprano para seguirnos en los diferentes estados, ¿verdad? Y también el equipo técnico de cada una de las secciones que hacen posible que se pueda transmitir esta conferencia. Y bueno, los invito el próximo sábado 29 de noviembre en punto de las 9 de la mañana en la próxima conferencia que se va a llamar Mediación y Creación del Ambiente Libre de Violencia. Va a estar muy interesante, esperemos que cumpla sus expectativas, ¿verdad? Y sobre todo si ustedes gustan, como les dije, material adicional y demás, lo podemos transmitir o lo podemos intercambiar sin ningún problema. Si igual ustedes tienen algo que aportar, con todo gusto, yo estoy siempre abierta a las sugerencias. Y bueno, esta conferencia la va a impartir la licenciada Brenda Velasco Pérez, también de esta Secretaría Técnica, al igual que yo, compañerita de viajes, de experiencias, de accidentes y de todo. Y bueno, con todo gusto pues estamos aquí para ayudarles, para servirles en lo que necesiten. Y bueno, por último, también vamos a dar inicio a una breve sesión de preguntas y respuestas y posteriormente pues ya finalizaremos con esta transmisión. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas. Era F5, ¿verdad? No. ¿Internet o cómo era? Ok. Bueno, a ver. Tenemos muchas preguntas. Ojalá me dé tiempo de contestarlas todas, me voy a apurar. Dice Naomi de Hidalgo. ¿Qué cuentos o libros recomienda para trabajar con niños y padres de familia en el nivel preescolar? Tengo ahí, Naomi, si me quieres escribir un correo, los títulos exactos. Mira, aquí no los tengo, tengo incluso los autores. Te puedo mandar la lista completa a tu correo electrónico, mfloresg@cndh.org.mx. Les puedo mandar listas de literatura. Hay muchos cuentos muy bonitos que transmiten valores, como uno de un corderito. Hablan de muchas cosas, entonces sería mejor si me lo puedes escribir para que yo te la mande. Mayra Carvajal me pone: me gustaría poder compartir la conferencia con los papás de mi escuela. ¿Hay una manera para bajar la conferencia a una USB? No sé, ¿hay manera? ¿No? Pero nosotros se los estamos haciendo llegar. Ok. El Comité Nacional de Vinculación dice que ellos lo están haciendo llegar. Incluso creo que tienen un canal en YouTube, tal vez las puedan subir, o no sé. Yo creo que sí se puede. Y con todo gusto, y si lo quieren en vivo y a todo color, pues me invitan para allá y yo voy. A donde vayan, yo estaré ahí, ¿ok? A ver, Aurelia del Socorro, de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, dice: esta conferencia me parece muy importante. Me gustaría que no solo los que estamos tomando este curso la pudiéramos ver. Transmitirla a padres de familia sería de mucha ayuda. ¿Dónde puedo verla nuevamente y dónde puedo bajarla? Yo creo que si nos acercamos a la página del CENTE, ahí podemos, de hecho yo vi algunas conferencias pasadas, entonces tal vez en unas semanitas más las puedan retransmitir o subir y ya ahí comentan en YouTube o lo que quieran, ahí vamos a estar. Y también, si lo quieren hacer una solicitud de que su servidora vaya al lugar físicamente y hable con los padres de familia en vivo y a todo color, también lo puede hacer. Escríbame su solicitud a través del correo electrónico y yo le explico los pasos a seguir para que la CNDH vaya a su escuela a dar esta conferencia. Hipólita Nieves Aguilar
de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ah, qué bonito lugar, me gusta ese lugar. Dice, ¿qué actividades se le pueden sugerir a los padres y alumnos cuando el docente ignora el caso? Cuando ignora el caso, actividades que se le pueden sugerir a los padres y alumnos. Supongo que se refiere a actividades que se le pueden sugerir a los padres y alumnos para trabajar la violencia escolar. Bueno, podemos utilizar actividades como la sensibilización, talleres, hay escuela para padres, hay también un taller que manejo yo, no es comercial, pero sí lo manejo, de padres e hijos, que se pone muy bonito, en el cual pues generamos algunas ahí emociones, también con docentes, con administrativos, con directivos y con todos los niveles. Podemos trabajar en cursos como este tipo o otros tipos para poder trabajar en conjunto, de manera sistémica todos. María del Carmen Aguilar de Acámbaro. ¿Dónde puedo adquirir material impreso y audiovisual para docentes y para nuestros alumnos? Prevención de este tema, metodología y tratamiento didáctico para prevenir la violencia escolar. Bueno, María del Carmen, mira, yo les voy a hacer un comercial aquí. Me basé mucho de lo que está en mi presentación resumido. Se encuentra en este libro que se llama Prevenir y tratar la violencia en la escuela, de Edith Godet. Está muy bonito este libro. Está muy interesante porque vienen muchos casos prácticos que yo creo que todos nos podríamos identificar con ellos. Les repito el título, Prevenir y tratar la violencia en la escuela, de Edith Godet. Me basé en ese libro. Este es un material impreso, o si quieres más material, como repito, se pueden comunicar conmigo, yo se los mando electrónicamente y ya ustedes lo bajan o lo pueden comprar, etcétera. Para ponernos de acuerdo en esa cuestión. Soy directora, Hipólita Nieves Aguilar. Soy directora, tengo un grupo de niños de 3 años, de 3 años o 13 años, bueno, pero hay un niño que fue sacado por tener conducta diferente a violencia. Yo platiqué con los padres y me dijeron si yo podía darle clases. El niño trabaja muy bien, necesito más acciones para llevar a cabo y sensibilizar a la comunidad. Muy bien, excelente el planteamiento que nos hace Hipólita Nieves en Veracruz, en la cual ella dice que ella necesita tomar más acciones para llevar a cabo y sensibilizar a la comunidad. Si necesitas ayuda para lograrlo, podemos precisamente invitar a hacer cursos de sensibilización como este y como otros, repito, para poder sensibilizar a la comunidad estudiantil, a la comunidad directiva. Incluso he dado cursos o talleres, de hecho hay secciones sindicales que se organizan para invitar a, no sé, a los supervisores, a los de zona, etcétera, para poder, como digamos, transmitir o reproducir más este material, ¿no? Entonces siempre es importante trabajar en conjunto y por supuesto que ahí vamos a estar, Hipólita, para ayudarte a sensibilizar a la comunidad. Si tú nos haces la invitación, ahí estaremos en Veracruz contigo. Moisés Figueroa, también de Veracruz. Miren, fíjense, tengo aquí muchos amigos de Veracruz. Dice, me gustaría tener toda la conferencia, ¿cómo le haríamos? Muy interesante. El problema es que no podemos a veces conectarnos a tiempo para compartirlo con mis compañeros. Pues ya solucionamos esa cuestión, esperemos que sí, la puedan subir para que la puedan volver a ver las veces que quieran. Me va a dar pena, pero pues ustedes véanla. Ajá. Nada más no le pongan pausa cuando cierro los ojos, porque se ve chistoso. Pero sí, la pueden ver ustedes las veces que quieran. Ojalá que sí se pueda subir a un canal. Busquen, acérquense a la página del CENTE para poder tener acceso y volverla a ver y comentarla. María del Carmen Aguilar, gracias, licenciada Miriam, por la facilidad de los materiales a través de correo electrónico. De nada, para eso estoy, para transmitirlo a ustedes con todo gusto. Gustavo Adolfo Cadena, de Catemaco. ¿Podría darme su correo? Sí, mfloresg@cndh.org.mx. María del Carmen Aguilar Durán. Gracias por los elementos aportados, son muy valiosos para mí como docente y como persona. Pues ustedes lo valen, compañeritos. De verdad, este material es preparado con mucho cariño para ustedes y ojalá que les haya servido. Si así fue, me siento agradecida de poder transmitirlo, en serio, con mucha humildad. Me siento feliz de poderlo también a ustedes que tanto me han aportado a mí. María Gisela Montero,
Agradecimiento porque la conferencia fue dinámica y la entendí mucho mejor. Ay, gracias. Muchas gracias. No, siempre me gusta hacerlo más así, porque si no, ya saben que se nos olvida, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la felicitación. Dice Leonorilda Noemí Torres, de Quintana Roo. ¿Qué acciones podríamos tomar como docentes cuando en nuestra institución existe un mal ambiente de trabajo ocasionado por la jerarquía más alta? Ups. Es lo que les dije, ¿verdad? Si la cabeza está enferma, pues entonces los demás, pero fíjense, ahí está, para las cuestiones difíciles como las suegras y los directores y esas cosas, acuérdense de aplicar los tips que yo les di. Tenemos que aplicar la contención, la amabilidad. ¡Ay, qué amable! Ay, fíjense, el otro día iba yo caminando y se me cerró la puerta. Iba yo con mi novio y de repente mi novio le dice a la vecina, oiga, disculpe, ¿podría abrirnos la puerta? Y la señora sale bien enojada. Yo no soy portera de nadie y no les voy a abrir la puerta. Y chin, le dice mi novio, qué amable, gracias, ¿no? Entonces, en ese punto, pues muchas veces podríamos adquirir nosotros frustración, ¿no? Por cuando alguien nos hace sentir mal o nos dice cosas, pero acuérdense que nosotros debemos transmitir estas cuestiones positivas y poco a poco hasta esas cuestiones les dicen cachetadas con guante blanco, ¿verdad? Van sensibilizando un poco más. Y si todos trabajamos como equipo, pues el otro acuérdense del experimento de Ash. Ajá. Cuando todos cambiamos positivo, pues el director también tiene que adaptarse un poco, ¿no? Para tener que camuflajearse con nosotros. Entonces, podemos trabajar en esto para poder tener influencia social en las demás personas. Y la última dice Juan Carlos, de Quintana Roo. ¿Qué actividades, acciones o estrategias debemos realizar los docentes cuando observamos indiferencias extremadas en nuestro plantel? Actividades, acciones o estrategias debemos realizar los docentes cuando observamos indiferencias extremadas en nuestro plantel. Indiferencias, la apatía. Esta cuestión de la apatía, de la indiferencia, de la insensibilización, la tenemos que abordar a través, fíjense, yo le puedo dar una sugerencia. Tenía yo una compañera del trabajo que siempre estaba de mal humor, siempre. Le decías algo y te levantaba los hombros, así como, no quiero hacer nada. Cuando yo trabajaba como docente de secundaria. Y ¿saben qué se me ocurrió? Y eso fue mi creatividad, Se me ocurrió que cada mañana, así sin que ella supiera, yo le mandaba papelitos y le ponía, eres una buena persona, o bonito día, ¿no? Y se los pegaba así en su compu. Y la chava llegaba y al principio así como que los quitaba y los echaba a la basura, ¿no? Pero después, esas pequeñas cositas, dicen que la gota de agua, dicen que el chorro no perfora, pero la gotita sí, ¿no? Entonces, una acción positiva cada día, y entonces la chava ya cuando veía su computadora ya sonreía. Y ya se quedaba así. Y ya estaba como de mejor humor. Entonces, a veces cuando las personas son muy insensibles, cuando las personas son muy apáticas, hay que ser paciente. No podemos transformarlos así, porque tal vez no es su tiempo para cambiar. Hay que esperar el tiempo, el momento adecuado, no desesperarnos nosotros y acciones chiquitas, poquito a poquito, acuérdense que la gota perfora. Entonces, poco a poco podemos, utilice estas actividades. Si quiere escribirme un correo, Juan Carlos, para que yo le dé sugerencias y el manual completo de un montón de actividades que hay. Hay juegos, hay canciones, hay materiales audiovisuales y demás que lo pueden usar para transformar esto. Y bueno, la última dice, esta no es pregunta, solo un comentario. Me ha sensibilizado tanto esta conferencia que aún tengo una lluvia de emociones. Solo transformar es querer. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya gustado, espero que hayamos movido emociones, sobre todo al cambio, ¿no? Y al cambio positivo, al cambio interno y al cambio externo. Les deseo a todos que tengan un excelente día, una hermosa semana, que esta conferencia, este módulo, les haya gustado y les haya servido para transformar el contexto escolar que ustedes tengan. Y siempre con todo cariño y con todo gusto, les extiendo mi amistad y mi mano amorosa para cualquier cosa que ustedes necesiten, desde la experiencia que afortunadamente he tenido en este trabajo,
tan bondadoso y que con todo gusto puedo compartir con ustedes y pues muchas gracias. Acabamos. Perfecto.